Hoy vamos a hablar de fisicoculturismo y voy a dar mi opinión de por qué este deporte no termina hoy por hoy, en enero de 2025, de convencerme. Y digo de convencerme para mí, para practicarlo, que claramente no hago fisicoculturismo, pero tampoco termina de convencerme para yo recomendárselo a alguien. ¿Y desde qué posición hablo? Bueno, yo soy médico, soy especialista del fitness y ya hace varios años que trabajo en la industria, entonces he tenido la oportunidad de estar con bastante gente que practica esta disciplina, algunos semiprofesionales y muchos amateurs. Entonces he ido aprendiendo mucho, leyendo mucho y adentrándome en este mundo, y por eso es que digo desde esa posición que a mí no me terminan de convencer algunas cosas, si bien reconozco que no todo es feo, hay muchas cosas lindas y valiosas que ahora vamos a ir viendo, pero cuando yo pongo las cosas en la balanza, me pesa más el platillo de lo negativo que de lo positivo. Bueno, y empecemos por lo básico. Un físico-culturista tiene que hacer un cambio radical en su cuerpo, porque tiene que aumentar muchísimo la masa muscular y bajar muchísimo su grasa corporal. Bien, y ahora les voy a contar cómo es que hacen ellos para aumentar el músculo y perder la grasa, y por qué yo digo que estas cositas están ahí medio al límite de lo saludable. Un físico-culturista en general pasa primero por una fase que se llama de bulking. Bulk en inglés significa masa, es decir, que lo que hace en este primer periodo es aumentar su masa corporal, mayormente de músculo, pero no solo aumenta músculo, sino que también aumenta grasa. Y esta etapa de bulking se caracteriza porque tiene que hacer un superávit calórico, es decir, son semanas y meses en donde la persona día a día tiene que comer más calorías que las que gasta. Entonces la persona crece en tamaño a expensas de músculo y también un poco de grasa, y después pasa a la fase de cutting, que cut quiere decir cortar, en donde la persona pasa a un déficit calórico, es decir, que va a gastar más energía de la que consume y hace mucho esfuerzo para mantener su masa muscular y perder grasa. Y ahora vamos a hablar un poquito más en detalle cómo se hace eso. Entonces ahí logra la definición, es decir, que el volumen muscular lo logra en la primera fase y la definición la logra con la segunda, el cutting. Estos son verdaderos cambios radicales y muy fuertes de su cuerpo que, prolongados en el tiempo, es decir, ciclo tras ciclo de bulking y de cutting, de bulking y de cutting, a mí me queda la seria duda de qué tan saludable es esto, porque no se trata de un mantenimiento, no se trata de un equilibrio, sino de estar todo el tiempo rompiendo la homeostasis. Homeostasis quiere decir el equilibrio. Y el cuerpo, las células, los tejidos, los órganos, lo que necesitan en definitiva son estados de equilibrio, de homeostasis, no estar rompiendo todo el tiempo los balances. Ahora, ¿qué cosa sí me gusta de esto, y yo lo veo mucho en los chicos, es que para hacer bulking y cutting verdaderamente hay que volverse como un nerd de esto? O sea, la educación, la disciplina, el aprendizaje que tienen estos chicos en estos temas es impresionante, y eso se justifica porque realmente pequeñas diferencias de calorías que ingieran hacen mucha diferencia después en el largo plazo en lo que ellos quieren lograr. Entonces tienen que ser muy precisos. Para que se den una idea, en el bulking, que es cuando tienen que aumentar la masa muscular, ellos tienen un mantenimiento de calorías. Mantenimiento de calorías quiere decir que al final del día gastan lo mismo que comen, entonces la persona no aumenta ni pierde kilo, y sobre eso tiene que construir. Y está recomendado para esta fase de bulking ir entre un 10, no máximo 20% de su mantenimiento de calorías diarias para poder aumentar poquitito por semana. Ellos aumentan entre 0,25 y 0,5% de su peso por semana, porque este es un proceso lento que, como les digo, va muy focalizado a aumentar la masa muscular y no tanto la grasa. Entonces, si se salen de ese rango, de esa velocidad de crecimiento, van a tener un bulking muy a expensa de grasa, que es algo que no quieren hacer. Por eso les digo que tiene que ser súper preciso, y uno los va a ver a los chicos que pesan todo lo que comen, andan con las balancitas esas de cocina y están contando las cucharadas, midiendo los mililitros, pesando la pechuga de pollo, etcétera, etcétera. O sea, realmente se vuelven como unos nerds, y a mí eso me gusta, me parece que es muy bueno,
porque hace al autoaprendizaje, hacia el autoconocimiento, hacia la educación, y siempre, siempre el conocimiento es empoderamiento de una persona, es poder, es entender y es también tener más elementos para tomar mejores decisiones, y eso yo creo que está muy bueno. Pero volviendo al lado negativo de las cosas, a mí lo que no me gusta, y yo diría que esto es central del deporte, es la idea de la estética como el objetivo principal. Y a mí no me gusta relacionar tanto el fitness con la estética, si bien no estoy en contra de que una persona busque verse mejor, porque yo creo que todos nos sentimos mejor y nos alegramos cuando de repente una ropita nos queda mejor, o nos subimos a la balanza y hemos bajado esos kilitos que queríamos, o nos vemos en el espejo y no tenemos tanta panza, o se nos marca un músculo, etc. Eso es realmente una liberación de endorfina que para mí hay que reconocerla, yo creo que a todo el mundo le pasa y está muy bien, pero no me gusta que eso sea el pilar central del fitness, como que toda la actividad física tiene que girar en torno a la estética. Tampoco me parece que la calificación de la estética de una persona sea tan subjetiva, porque en definitiva no hay parámetros tan claros que se tengan en cuenta a la hora de calificar a una persona versus la otra, sino que es en definitiva lo que dice el jurado, si bien es cierto que hay que tener en cuenta la volumetría, es decir, el peso de la persona, por eso hay distintas categorías, entonces ahí tenés un parámetro concreto, también se tiene en cuenta la definición, por supuesto la proporcionalidad de los distintos sectores del cuerpo, la movilidad, el tipo de presentación, etc. Pero en definitiva termina decidiendo un jurado con criterios muchas veces demasiado subjetivos. Y yo sé que todos los deportes, por ejemplo el que yo practico, que es correr maratones, van a tener por ahí objetivos como muy altos, que nos van a empujar a límites que por ahí pueden hasta no ser saludables, que nos pueden lesionar, etcétera, etcétera, porque por ejemplo en mi caso, si yo decido correr un maratón en menos de 3 horas, quiere decir que tengo que correr cada vez más rápido, y eso me puede volver como obsesionado con los tiempos, las velocidades, etcétera, etcétera. Pero el objetivo final de un maratón no se trata de ser el más rápido, sino de cruzar la meta. Entonces el espíritu detrás del deporte, por lo menos este que yo practico, no gira en torno a eso, no gira en torno a tu velocidad, sino que gira en torno a la autosuperación y, como les digo, a cruzar la meta y sobrepasar todos los escollos que hay en el medio de una carrera tan larga. En cambio acá, en este deporte, el 90% o 99% de la cosa gira en torno a la estética. Entonces no hay como un final feliz, por así decirlo, con solo cruzar una meta. Ya basta que un jurado diga que una persona tiene mejor estética que la otra para que esté en un puesto superior, y eso puede tener para mí un impacto emocional, un impacto psicológico muy negativo en los chicos, que créanme, yo los veo, a veces son chicos que tienen físicos tremendos, pero por el hecho de que no cumplen con los parámetros para que un jurado los califique en el top 3, se sienten gordos, se sienten que no están definiendo bien, se bajonean, etcétera, 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 cuando en realidad tienen una estética impresionante y están muy por arriba de cualquier parámetro de fuerza, de volumen, etcétera, estándar de cualquier persona. Entonces yo me pregunto hasta qué punto el físico-culturismo promueve un estilo de vida saludable que sea sostenible en el tiempo, porque de nuevo, ciclar entre bulking y cutting no es algo saludable que yo promocionaría, ni tampoco la relación entre el fitness y la estética a este nivel es algo en el que yo haría tanto foco, y eso tampoco me gusta. Sí está bueno que la práctica de este deporte se centra mucho en ejercicios de resistencia, o sea, de fuerza muscular, y no tanto en cardio, y ya hemos dicho que si tuviésemos que elegir entre los ejercicios cardiovasculares y los ejercicios de resistencia, la realidad es que hay más evidencia en favor de los ejercicios de resistencia que sobre cardio, aunque el mejor escenario posible es la combinación de ambos. Y eso sí está muy bueno, porque el 90% de lo que hace un físico-culturista es ejercicios de fuerza muscular, pero de nuevo,
lo hacen con un sentido de buscar una estética y no por ahí de buscar una funcionalidad o de evitar la sarcopenia por la edad o de, bueno, simplemente buscar una estética que sea armoniosa, que sea estándar y que nos haga sentir bien, sino que tiene que ser media extrema para estar dentro de los estándares del deporte. Y cuando digo extrema, no estoy exagerando, volviendo al punto este de que tienen que bajar su grasa corporal en la fase 2, en la fase de cutting. En esta tabla ustedes ven lo que es el percentilo 50, es decir, el promedio de grasa corporal, de porcentaje de grasa corporal para varones y mujeres. Fíjese que para los varones en los distintos grupos de edades varía entre 16,6% y 24,1%, y para las mujeres entre el 21 y el 30,4%. O sea, eso es el percentilo 50, el promedio de la población. Pero estos chicos bajan su grasa corporal hasta niveles de 6, 5, 4%. Yo he llegado a ver una cosa de locos. Y recuerden que en el caso del varón, por ejemplo, necesita un mínimo de 3% para funcionar y estar saludable, y en la mujer un mínimo de 12%. Es decir, que si estamos practicando un deporte que nos hace llevar un parámetro de nuestro cuerpo y en definitiva de nuestra salud tan al límite de lo mínimo indispensable, a mí me vuelve a surgir la pregunta que les dije al principio de qué tanto yo promocionaría la práctica de ese deporte, porque me parece muy al borde, muy caminar sobre el abismo. Incluso me ha pasado de ver chicos que a raíz de tanta grasa que perdieron en el cuerpo empezaron a perder grasa que es funcional, como por ejemplo las almohadillas de las manos y de los pies, y que ellos mismos te dicen que los pies se les achata y que las manos también se les aplana porque pierden estas almohadillas. O sea, fíjense qué poco funcional o qué peligroso que es llevar al cuerpo a esos extremos. Y retomando un poquitito esta idea de la estética, que yo les decía que no me gusta que la estética esté en el centro de las cosas, si yo tengo que ser sincero, esto es muy personal, por supuesto, y usted puede estar en desacuerdo y déjeme los comentarios en la caja de comentarios, siempre con respeto, por favor, es que para mí lo que ellos consideran estético, honestamente, no es estético. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando yo veo un físico-culturista como este que ven acá en la foto, no quiere decir que no me asombre y no tenga ganas de mirar en detalle las definiciones musculares y demás, pero yo siendo médico a veces pienso que estoy más pendiente de las cuestiones anatómicas que realmente de las cuestiones estéticas. O sea, capaz que me llama la atención más ver cómo uno ve en vivo y en directo cómo se inserta y se contrae un músculo, más que decir, uy, esto es bellísimo, esta pierna es hermosa, este brazo, mira qué lindo. Porque si honestamente alguien me dijese, ¿te gustaría a vos tener esa estética? Yo definitivamente diría no. Y no solo eso, si a mí me preguntan, ¿te gusta una chica que tenga este aspecto? Y de nuevo, no es una crítica, es algo personal. Para mí esto es completamente antiestético, está fuera de los patrones que a mí me gustan. Y yo estoy seguro que yo no soy el único que considera esto llamativo, pero no necesariamente estético, y muestra que, de nuevo, quienes terminan calificando, decidiendo quién es mejor sobre otro, intentan ser objetivos, pero en el fondo no lo son. Y a mí me gusta que en un deporte y en una competencia las definiciones sean lo más objetiva posible, es decir, gana el equipo que mete más goles, gana la carrera el tipo que corre más rápido, salta más alto o salta más ancho, o no sé, o levanta un peso más pesado, es decir, algo que sea fácil de objetivar. Y otra cosa por la cual miro a esta disciplina con bastante recelo es el tema de los suplementos y el uso de esteroides, que es algo universal prácticamente, y la verdad que uno lo ve a los chicos con todo tipo de suplementación y de nuevo andan con sus cucharitas contando los gramos, pesando los miligramos y midiendo los mililitros de las millones de cosas que toman. Muchas cosas son dentro de todo inofensivas, podríamos decir, como por ejemplo proteína, creatina, vitaminas, minerales, etc. Pero después aparecen en el mercado muchísimas sustancias y que se usan de manera deliberada y que incluso hasta se promociona. Y basta con recorrer un poquitito de internet para ver que en el mundo del culturismo el uso de esteroides es algo como del día a día. Are you natural?
No. What do you take? Right now, 140 milligrams of test a week. Are you natural? No, I literally just been held in my ass like before I got here. You natural. Fair enough. Are you natural? I have dabbled a little bit. A small microdose of Tren. Are you natural? Was that done naturally? No, sir. Y eso claramente no es saludable, no es sostenible, no tiene ninguna ventaja. Y yo creo que ahí los grandes referentes del culturismo y los organismos que controlan las competiciones y que arman las ligas, etcétera, deberían de ser mucho más enfáticos en rechazar este tipo de práctica y en promover el culturismo natural. Bueno, esa es mi opinión, mi percepción de este deporte. Por lo menos hoy, en enero de 2025, pienso así. Quizás con el futuro y conociendo otros casos y adentrándome más y más en la disciplina, pueda eventualmente revertir y tener otra percepción. Yo sé que hay un montón de gente haciendo culturismo natural y de forma extendida en el tiempo y de forma muy saludable y que tienen una cultura de gimnasio muy, muy amistosa, muy inclusiva y demás, que bueno, me encanta y ojalá que eso se multiplique por todo el mundo. Pero como conclusión, la percepción que tengo es que el culturismo promueve cambios radicales en el cuerpo que no son sostenibles ni saludables, que promueve patrones de estética que por lo menos para mí no son estéticos, no son necesarios tampoco y que puede incluso enfermar mentalmente a las personas por perseguir esos patrones tan difíciles de alcanzar. Y también me parece una disciplina que está muy infectada, por así decirlo, del mercado de los suplementos y las hormonas y las drogas, etcétera, etcétera, que me parece muy peligroso y que habría que hacer algún tipo de terapia de desintoxicación de todo eso. Bueno, decime qué te parece, déjame tu comentario si estás de acuerdo o no. Muchísimas gracias por estar ahí y si conocen a alguien que ustedes piensen que todo esto le puede interesar, compártanle el link y nos vemos muy pronto en un próximo video de este canal. Chao.